lo habíamos visto como el más óptimo, pero la verdad es que desconozco. Claro, Bueno, o sea, se puede hacer a través de máxima verosimilitud, pero los estimadores terminan teniendo exactamente las mismas fórmulas y además hay hipótesis más restrictivas, con lo cual máxima verosimilitud no es como el más económico, el bueno, bonito y barato. Eh, pero me imagino de que quizás alguien por momentos podría intentar hacerlo o inventar otro método nuevo, qué sé yo. De hecho, sí está demostrado, eso más adelante lo decimos, que por los supuestos, si se cumplen los supuestos del teorema de Gauss-Markov, los estimadores producidos por mínimos cuadrados ordinarios cumplen con que son insesgados, mínima varianza y además máxima probabilidad, creo que es eh, la tercera característica. Eh, pero bueno, lo dejamos un poquito más para adelante. bien. Debe cumplir con que... Perdón, Emilio, Sí. máxima verosimilitud es al cual recurrimos o echamos mano cuando mínimo cuadrado ordinario no se puede aplicar. Ya vamos a ver que más adelante no hay vuelta que usar máxima verosimilitud porque no hay forma de resolverlo por mínimos cuadrados. Ok, bueno, eso es importante porque no me había quedado tan claro. A mí me quedó la idea de que en un punto eran alternativos. Sí, sí, inicialmente sí son alternativos, pero con el avance de la estadística metiéndose con otros tipos de relaciones y variables, terminamos que no siempre va a ser el óptimo. O no se puede usar directamente, digo. O sea, Claro. muchas veces no se puede usar. Bueno, debe cumplir con que al menos una variable dependiente es resultado de un muestreo aleatorio. Esto Ricardo Bello hizo toneladas de hincapié que para sacar inferencias siempre tenemos que hablar de muestreo aleatorio, idealmente simple, para garantizar que las observaciones son independientes e idénticamente distribuidas. Es lineal en los parámetros, esto también viene de diferencial 2, no necesariamente en su forma, y eso no viola los supuestos de Gauss-Markov. El modelo propiamente dicho es de la forma la esperanza de i dado x es beta sombrerito más la sumatoria de tantos beta por beta sub i por x sub i, cuantos hayas, ¿no? Y esto también es importante, hay dos opciones. Cuando x no es una variable aleatoria, me gustaría decir que es un índice, ¿no? Yo tomo la temperatura, Ricardo presentó un ejemplo, yo tomo la temperatura a las 15:30, a las 16, a las 17, a las 16:30, a las 17, y la x no es una variable aleatoria, sin embargo puedo hacer una regresión. Y el otro caso, cuando x e y son las dos variables aleatorias. Bueno, un repaso de los supuestos es, las partes, hay como niveles, yo entendí o me pareció que era bueno organizarlo de esta manera. Hay un primer nivel descriptivo que es cuando con R calculo con la función LM, donde me devuelve los valores de los coeficientes y ninguna información más, ¿no? Es de carácter descriptivo, resume la información de esa manera. Ahí no me está diciendo, o sea, yo podría hacerlo para, yo comenté en clase en inferencial que había relevado información del precio del dólar y el precio del kilo de acero cuando me vendían el precio del dólar cuando me vendían un kilo de acero, ¿no? Y Ajá. eso no es, eso no, el precio del dólar sí es una variable aleatoria, no sé si podríamos suponerlo, pero el precio del acero, cuando se lo pido a un solo proveedor todo el tiempo y de acuerdo al cronograma de la obra, no, eso no es una variable aleatoria. Sin embargo, puedo hacer una recta, pero no tiene ningún carácter más que descriptivo. Es como decir, bueno, hice una recta y estos son los coeficientes, punto. Tendrá algún R cuadrado, pero no tiene un carácter informativo. Cuando empezamos a hacer valer los supuestos de Gauss-Markov, ahí es cuando podemos hablar de inferencia y podemos construir tanto intervalos de confianza para los beta como para el estimador de I y también intervalo de predicción para ambos. No, para los de predicción solamente son para, ahí está mal, para
el estimador de I. Bueno, los estimadores, los supuestos son 6, pero ahí aparecen 5. Uno que la media de los errores, este es epsilon que se usa habitualmente para referirse a los errores. La esperanza de eso es 0, que la homocedasticidad, que la varianza de los errores es constante. Esto quiere decir que es constante, o sabemos que no hay varianza negativa. Que los errores son independientes entre sí, es decir, la covarianza de los errores no está relacionada, o sea, es 0, mejor dicho, por ende no está relacionada linealmente. La normalidad de los errores, este es un supuesto fuerte, muy importante, que bueno, nosotros no lo vimos en inferencial 1, pero nosotros lo testeábamos, o sea, por técnicas gráficas lo observábamos. La linealidad del modelo propiamente dicho, que eso quiere decir básicamente que es combinación lineal de los estimadores por las variables. Y Emilio, cuando... ¿Sí? Emilio, hablemos de los parámetros del Sí. modelo, digamos. Ahí vos estás poniendo el modelo estimado porque estás poniendo sombrerito, digamos, pero básicamente es linealidad en los parámetros del modelo, ¿sí? Ok. Entonces, Pero está. esto está mal escrito, porque yo entendí No, que no solo eran lineales los parámetros, sino que un supuesto era que era una combinación lineal de los parámetros por las variables. ¿No? Acá no hay ninguna otra operación como podría ser, no sé, xy elevado a la beta i, por decirlo algo. Eso es lo que entendí y que me pareció que era diferente. Si está mal sí. escrito, lo corrijo. No es que esté mal escrito. Lo que digo es que en general decimos que sea lineal en los parámetros, o sea, en el modelo teórico. Vos lo que estás ahí escribiendo con i sombrerito, por lo menos en la nomenclatura que usamos nosotros, es cuando ya tenemos los valores estimados, ¿sí? Del beta cero es sombrerito es el estimador del beta cero, ¿sí? Sí, 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 Pero en sí, sí. realidad lo planteamos en el modelo teórico, digamos. Yo lo escribiría como linealidad que i es igual a beta cero, o sea, ambos sin sombrerito y el beta sub i también sin sombrerito, digamos, Ok, ¿no? lo corrijo. Lo Es corrijo. un detalle, No, no, está bien, pero si está es mal, lo linealidad en los corrijo. parámetros. Y es cierto, ninguno de los parámetros está elevado a ninguna potencia, ni tampoco es exponente de ninguna variable aleatoria. Eso quiere decir. Claro, tampoco podría ser base de ningún logaritmo ni cualquier otra cosa. Bueno, y un tercer nivel referido propiamente al análisis de correlación, y eso es cuando X e Y son correlación lineal, ¿no? Tanto X e Y son variables aleatorias y se distribuyen normalmente. En ese caso podemos hacer un test de hipótesis para ver si es significativa la correlación y después evaluar alguna correlación en particular, ¿no? Algún nivel de correlación. Bien. Bueno, lo puse matricialmente porque me pareció la manera más compacta de ponerlo. Esta es la fórmula para calcular los estimadores de beta. Y se puede demostrar, yo no lo voy a hacer, de hecho no entendería la demostración, que son insesgados y eficientes, es decir, con mínima varianza, comparado con otros estimadores que sean combinación lineal de los datos. Esto por ahí me pareció bueno recalcarlo porque habitualmente se dice son insesgados y eficientes. Y uno dice, bueno, está bien. Cuando vas a un nivel más, digo, ¿comparado con qué? Porque por ahí encuentro un nuevo método y que son más insesgados y más eficientes. Bueno, comparado a todos los otros métodos donde se construye un modelo como combinación lineal de los datos. Bueno, acá está la referencia máxima verosimilitud. También se puede calcular los estimadores beta si se tiene certeza que los errores son independientes e idénticamente distribuidos y normales por método de máxima verosimilitud, resultando que los estimadores tienen las mismas fórmulas que en mínimos cuadrados ordinarios. Para mí esto es importante porque refuerza a mínimos cuadrados ordinarios, aunque no es equivalente porque máxima verosimilitud tiene supuestos adicionales más restrictivos. No sabría detallarlos. ¿Y cuál? A ver, volvé un segundito nada más. Sí, Eh, Acá vuelvo a lo de insesgado y eficiente, ¿sí? sí.
¿Qué significaba insesgado? Que un estimador Y sea en sí, insesgado. insesgado, sí, tendría que haberlo puesto, no me acuerdo si lo puse después. Insesgado quiere decir que la esperanza del estimador es el parámetro. Y Bien, eficiente es, bueno, eso, que tiene mínima varianza. La verdad son las dos propiedades, hay como 4 o 5, no me acuerdo. Está sí, insesgadez, eficiencia, consistencia, suficiencia, robustez, y por ahí hay alguno más que no me acuerdo. bien. Em, Insesgados y eficientes son los más importantes y a veces, por lo que siempre se dice todo el tiempo, que a veces uno suelta insesgadez en función, para obtener mínima varianza y a veces suelta la varianza para obtener insesgadez. Bueno, este cumple simultáneamente que es insesgado y además tiene mínima varianza, los mínimos cuadrados ordinarios, si se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Siempre Ok, bajo ese gran paraguas y además cumplirse los supuestos quiere decir que yo testé, en el caso de los errores, normalidad gráficamente y con algún test de hipótesis, eh, que los errores no correlacionados también los testé. El sexto supuesto que no está mencionado, que es la multicolinealidad, también testé que no sean multicolineares o que sean lo menor multicolineales que se pueda. Bueno, una vez que se cumplen los supuestos porque los testé, entonces puedo asumir con tranquilidad que son insesgados y eficientes. bien. Adelante. Bueno, un cachito antes de la inferencia, o que en el límite, en mi opinión, es el coeficiente de correlación, perdón, el coeficiente de determinación, que es acá hay un contraste muy importante con lo que es multivariado, que lo vamos a ver después, y también es una medida descriptiva del ajuste del modelo. Y esto lo vimos en estadística descriptiva. Su interpretación es que es la proporción de X explicada por Y. Su fórmula de cálculo es la suma de los Ah, cuadrados de los residuos dividido la suma de los cuadrados totales. O el complemento, ¿sí? ahí vos decís porque recién me parece que lo expresaste al revés, porque dijiste la proporción de X expresada por Y, pero lo tenés escrito Ah, bueno, correctamente. si lo dije mal, perdón, quise decir esto. Es la proporción de Y explicada por X. Que quede claro eso. Si lo dije mal, Y, en realidad. no, y faltaría un agregadito que siempre nos gusta poner a nosotros, que es la proporción de la variancia de Y explicada por X, porque lo que estamos explicando es la variabilidad de Y por las variables que están en el modelo, ¿sí? Ok. Porque la proporción de Y, ¿de qué cosa de Y? Y lo que estamos explicando es la proporción de la variabilidad de Y. Sí, tenés razón, porque estamos hablando de la suma de los cuadrados de los residuos, de las diferencias con respecto al modelo en el caso, en el caso del total es con respecto a la media de Y. Así que ahí ni siquiera interviene X. Eso. Y en el caso de los residuos estamos hablando de la suma de la cuadrado de la diferencia entre la observación en particular y el modelo, y en el otro entre el modelo y la media de Y. Eh, Sí, eso lo voy a corregir. Agregar. Perfecto. Bien. Porque fíjate que, discúlpame, fíjate que en el denominador tenés la suma de cuadrados totales, que es la variabilidad de I. La suma de Sí, cuadrados totales es justamente la variancia de I, básicamente, si yo hiciera el promedio, digamos. claro. Sí, 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 sí. Si dividiera por n o por n menos 1 sería la Claro. varianza. Entonces, el R cuadrado es qué proporción yo explico de la variancia total, o sea, de la variancia de I, con el modelo X, ¿no? O sea, por las variables que están en el modelo. Perfecto. Un detalle importante cuando hablemos de multivariada es que siempre que agregue una variable va a aumentar el R cuadrado. Por eso se inventó el R cuadrado ajustado. ¿Ok? Bueno, acá es un gráfico, no quise graficar todos los cuadrados que se podían hacer porque era, la verdad, iba a quedar re confuso, o sea, después combinarlos bueno, hubiera sido un trabajo de animación que excedía, la verdad, lo Bien. que podemos hacer. Sí, ahí en la página 27 de Montgomery, la verdad, toda la diapositiva está basada en Montgomery.
un desarrollo de esta igualdad que es, además la menciona, que es la igualdad fundamental del análisis de la varianza. Así que lo vamos a volver a ver una y otra vez. Inferencia. Bueno, pasamos el umbral descriptivo calculando los estimadores y el R cuadrado. Y bueno, repito, si se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, entonces podemos realizar pruebas de hipótesis para hablar de la significancia de los estimadores de los coeficientes. Y también podemos hacer intervalos de confianza y predicción para el estimador de I. ¿Y por qué volví a poner? Bueno, ahí está mal. ¿Qué cosa? Para el beta no hay estimadores de predicción. No tienen sentido, intervalo de predicción. Bueno, que esto, ¿Seguro? bueno, lo voy a revisar. Me parece que además no tiene mucho sentido que haya intervalo de predicción para el estimador de beta. Ah, bien. La verdad fue un automatismo. Igual creo que sí hay, ¿no? Yo recuerdo que cuando calculábamos Para el estimador de I sí, pero no para los coeficientes. Ahí es un problema de redacción. Eso es lo que yo Creo que digo. ahí hay un problema entre confianza y predicción. Intervalo de Ah, predicción. ok, está bien, sí, ahí va, entendí. Ahí creo que es el tema. Claro. De hecho, acá lo corregí poniendo solamente el intervalo de predicción para el estimador de I. No hay, esto está mal, lo tengo que corregir. No hay intervalo de predicción para el beta. Tampoco tendrían sentido. Sí, pero por ahí quisiste generalizar, porque sí hay intervalo de confianza para el beta, ¿no? Entonces, Claro, sí. Es un problema de redacción. Sí hay intervalo de confianza para beta y para el estimador de I, pero no hay intervalo de predicción para el beta, pero sí hay para el eso, estimador de I. eso. Bien. Sumariamente sabemos de diferencial que este es el estadístico para cualquiera de los coeficientes y se testea, esto es para que Carlos nos diga, que no pregunte después y que no se encuentre desprevenidos, se testea este conjunto de hipótesis bilateralmente. El intervalo de confianza para los beta sombrerito es este, lo quise poner de esta manera más resumida, porque si no se hace un choclo. El intervalo de confianza para el estimador de I es este. Este es el desvío de los beta. A ver, es el... No, es la media de la suma de los cuadrados de los residuos. Y, bueno, este es un coeficiente de corrección como cuando tenemos cuando estandarizamos en una variable. Sí. Este es el coeficiente perdón, el intervalo de predicción y le agregamos esto porque en realidad lo que estamos, en este caso, estamos prediciendo, hay dos errores acumulados, por decirlo de alguna manera. El error del modelo y esto, acá estamos hablando de las observaciones en sí mismas. No sé si se entiende la diferencia entre intervalo de confianza y intervalo de predicción. Por eso hay que amplificar la distancia con respecto O la a la amplitud realidad. del intervalo, en realidad. Claro. Bien. Bueno, acá hice generé valores aleatorios, hice simplemente un boxplot para mostrar que era aproximadamente normal los datos de X y acá es aproximadamente normal o simétrica al menos los valores de Y y estos son el intervalo de confianza de la recta y los intervalos de predicción. Bueno, quise recalcar que como nota final es ineludible testear la normalidad de los errores antes de proceder a realizar cualquier inferencia sobre los estimadores del modelo. Ese es uno de los supuestos más importantes si hubiera una especie de jerarquía. Para eso hay un montón de test. De hecho, el sábado Gabriela y Carlos mencionaron un montón. Yo conocía solamente el de Shapiro-Wilks. Bien, vamos llegando al último tramo en general del repaso, que es la correlación lineal. ¿Qué pasa si las X son variables aleatorias? Bueno, de todas las posibilidades de variables aleatorias, nos interesa especialmente, por la teoría de fondo, que tengan distribución conjunta bivariada
porque hasta ahora estamos hablando de regresión lineal simple. Lineal simple. Normalidad bivariada. Porque en este caso, esto me lo acuerdo, creo acordármelo porque lo dijo Ricardo, en este caso tiene sentido el cálculo de ρ, porque ρ es un parámetro de la normal. Está en la matriz de covarianza indirectamente. Bueno, obviamente o sea, esto es como una especie de supuesto adicional, entonces hay que testearlo y nosotros aprendimos a hacer el test de binormalidad de Shapiro-Wilk. Supongo que es P-normalidad, se puede decir. Bueno, el conjunto de hipótesis es, el primer test que uno podría hacer es si hay un ROS igual a 0 o no, y después uno por ahí quisiera ponerse un poquito más ambicioso y evaluar si hay algo más que una correlación posible, y es evaluar, por ejemplo, si la correlación es del 95% o algo así. El estadístico es este y su distribución es esta. Bueno, consideraciones y cuidados, esto también me pareció importante mencionarlo. Obviamente esto es algo como que vamos a aprender por las buenas o por las malas. No extrapolar o sacar conclusiones fuera del rango de X basándose en la estadística. O sea, esto es una tecnología, una técnica, no nos da el conocimiento que tiene el biólogo. Es un soporte de lo que el investigador haga, siendo biólogo, sociólogo, etcétera. Algo que es importante es que el estimador de I es sensible a los outliers de dos formas. Si se quitan, esto es importante porque yo lo hice en el trabajo práctico final, si se quitan los outliers, consecuentemente se reducen los grados de libertad, porque recordemos que en todos lados, implícitamente, hay un tamaño de muestra, y además como la distribución es T con n-2 grados de libertad, la T se parece a la normal a medida que n crece, no cuando decrece. Entonces, si saco outliers, porque quiero ajustar el modelo para que quede más lindo, empobrezco el modelo. Entonces, yo por ahí hice eso en el trabajo práctico. Si estoy acá, Ricardo me lo perdonó, pero bueno, lo pensaría dos veces a partir de haber visto. Sin embargo, por otro lado, los outliers también tienen un carácter, porque pueden llegar, yo debería haber puesto una imagen, ¿no? Pero pueden llegar a dominar el modelo, siendo un pequeño grupo. Por ahí tenemos tenemos una nube de puntos que no tiene forma, y tenemos dos outliers que hacen que parezca que tenga alguna pendiente, y eso nos lleva también a conclusiones erradas al dejarlos, ¿no? Bueno, ahí debe haber más dimensiones para tratar el tema, pero ahí hay como un equilibrio que debe construirse, y que obviamente el estadístico no lo puede hacer solo. Lo tiene que hacer siempre alguien que sea el experto en el problema que se esté tratando. Bueno, finalmente lo que se repite hasta el hartazgo, que es la correlación lineal no es causalidad, aunque sí, es cierto sí que cuando hay correlación lineal hay causalidad lineal, ¿no? Finalmente, de todos modos, el análisis de regresión no habilita suponer normalidad, incluso con no suponer causalidad, incluso con buenos datos. Bueno, regresión lineal múltiple. Emilio, solo un segundo. Outliers, nosotros en estos cursos no vemos, pero hoy hay lo que se llama estadística robusta y regresiones robustas que manejan sin excluir datos los modelos, digamos. O sea, le ponen cierta penalidad para que no pesen tanto en los modelos, y claro, hay toda una escuela en la cual Argentina tiene Yohai, uno de los exponentes más fuertes en ese campo, digamos, ¿sí? Pero nosotros no llegamos a ver regresiones robustas ni nada por el estilo. Bueno, un tema interesante para ver en algún momento. Bien. Bueno, lo que ya sabemos, repito lo anterior,
el modelo, porque ahora vamos a generalizar a muchas más dimensiones, porque siempre seguimos dentro del modelo de regresión lineal, donde la variable de respuesta es un escalar, no vamos a trabajar con, ustedes dijeron que por lo menos lo que se llamaba correlación canónica no lo íbamos a ver. Ujú. Bueno, el modelo es de la forma, eso quizás tenga que corregirlo al igual que lo corregí allá, ¿no? Sí, a mí me gusta más ponerlo con los parámetros y no ya con los estimadores, digamos, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, bien. En todo caso, antes de mandarlo, hago un ida y vuelta con todas estas cosas que fuimos charlando para que no Bien, salga con errores. bien. El resultado, siempre independiente de las cantidades, es de las dimensiones, ya no es una recta, sino es alguna figura que tenga p dimensiones. O sea, la representación visual estamos hablando, ¿no? Lo que Sí. podría llegar a ser en algún lugar la representación visual. Eh, Algo importante, esto es una interpretación al mejor estilo de análisis matemático, de cálculo. Cada estimador representa la variación del modelo si las demás variables permanecen constantes. Los coeficientes se calculan exactamente de la misma manera, pero ¿qué se agrega? Bueno, los supuestos es lo que ya vimos, pero se agrega la no multicollinealidad exacta. A ver, perdón. Yo acá saqué una diapositiva porque quería hacer como una especie de... hay un paquete de R que se llama Plotly, que lo que quería hacer era una representación de lo que uno está haciendo en una regresión de tres dimensiones, de lo que uno está haciendo cuando calcula una regresión, que tiene mucho que ver con el concepto de multicolinealidad. Pero bueno, lo voy a explicar si hay tiempo con algo de GeoGebra. La no multicolonialidad implica que los vectores columnas de X son, incluido el vector de unos, que es el que agregamos, por ejemplo, para cuando calculamos los promedios el sábado pasado, no, el anterior, eh, incluido ese vector, son un sistema homogéneo linealmente independiente. Eso de álgebra quizás lo vimos, yo lo vi, pero quizás no sé cómo lo vieron ustedes. Que básicamente quiere decir que los vectores columnas son independientes entre sí y forman una base de un espacio. Dicho de otra manera, que ningún vector columna se puede escribir como combinación lineal de los otros. Un ejemplo práctico, si yo estoy calculando, no sé, la, la, ¿cómo se llama? La presión arterial de una persona es la variable de respuesta, la variable dependiente, y las variables independientes serían cantidad de sal y papas fritas, cantidad de papas fritas comida, por ahí hay una colinealidad, porque las papas fritas por ahí no son saladas, y entonces eh, quiero que se entienda esto como una metáfora, una analogía. No es exacto el ejemplo porque seguro tiene errores. Eh, pero quizás la papa frita o la sal esté sumando erróneamente, no esté sumando al modelo, mejor dicho, y eso, bueno. En realidad las dos variables están aportando la misma información, eso es lo que en el Ok, fondo pasa. claro, O ok, sea que la cantidad de sal tiene una alta correlación con la cantidad de papa frita que consume, digamos, ¿sí? claro, O cualquier otra lógica o cualquier otra variable que podamos meter, pero digo, entiendo el ejemplo es que si come muchas papas fritas y la cantidad de sal aumenta porque le pone sal a las papas fritas, asumiendo que le ponen sal a claro, las papas fritas, digamos, ¿sí? Pero bueno, eso sería, digamos. O podría ser las papas fritas no las tipo snack, que es así, claro, ya sal, sí, ahí la relación es más notable, porque, o sea, no estoy hablando de la papa frita que comes en un restaurante hecha frita en el momento, sino la tipo snack, que es así, ya trae un contenido de sal importante, ¿sí? tal Ok, cual. Sí, sí, me refería a esa en ok, particular que no gobierna, o sea, uno no la puede manejar, ¿no? Eh, exactamente, no podés regularla, ya viene incluida directamente.
Como nota práctica, la correlación entre las variables X habitualmente es distinta de cero, o sea, porque yo cuando estoy estudiando un problema, como que trato ¿viste? El famoso todo tiene que ver con todo, bueno, implícitamente está cuando uno investiga. Uno no, cuando investiga, no sé, el tiempo de llegada de los colectivos, no habla de la alineación del planeta, no, hablo de, qué sé yo, si llueve o no llueve, o un dataset que encontré. Eh, Cantidad de ciervos miembros o de hijos de antílopes, miembros de una manada. Bueno, cantidad de adultos, índice de severidad del invierno, cantidad de lluvia, y hay una relación implícita de algún tipo entre esas variables, y el ideal dice que tiene que ser cero, pero bueno, la realidad es otra cosa. Entonces, el objetivo es que sea lo menos multicolineal posible. Bueno, algo importante que no se mencionó cuando hablamos en modelo de regresión lineal es que se admiten transformaciones tanto de las variables dependientes o independientes, y esto sin forzar en los supuestos. Siempre en general las transformaciones, o por lo menos para lo que yo la usé cuando hice trabajo práctico, es para ganar R cuadrado o para linealizar la relación. En el caso de linealizar la relación, lo que nosotros vimos es la transformación Box-Cox, y en el caso de las transformaciones en las X, elevar a algún escalar distinto de cero, o como podría ser, no sé, elevarlo al cuadrado o hacer una raíz cuadrada, o etcétera. Cuando estamos hablando de regresión lineal múltiple, se agrega una nueva dimensión de transformaciones, que son las interacciones entre las variables. Podría ser que la x1 con x2 tengan una interacción, y entonces eso es una nueva variable bueno, que presentará algún grado de relación o no, dependerá de ciertas condiciones que, bueno, no vamos a evaluar ahora. Bueno, esto era lo que habíamos comentado antes. Acá encontré una diferencia entre Montgomery y la diapositiva que pasaste vos, Hugo. A ver. Creo que esto vos lo habías pasado n-p-1, que es esto acá. A ver, si puedo sacar. Bueno, ahí lo que puede pasar es un tema de simbología, porque puede ser que el P sea el número de variables independientes o el P sea el número de parámetros. Y entonces ahí puede haber algún lío con eso, ¿sí? Acá está. Claro, porque No, perdón, posiblemente esto en me este estoy equivocando. apunte, Acá está. Esto era lo que me refería. Perdón, ¿eh? Hola, hola, hola. sí, ahí estoy mirando. Lo que pasa es lo siguiente, hay que ver si el P en el Montgomery lo usa para el número de parámetros o para el número de variables aleatorias, o sea, de variables independientes. Ok, Acá en general el P lo estamos hablando por el número de variables independientes, con lo cual después, como tenés la constante, tenés que restar un grado de libertad más. ¿Sí? ya entendí, sí. Entonces, Creo que Montgomery considera al vector de unos, no lo considera una dimensión. Entonces, cada vez que dice P se refiere a la matriz original sin el vector de unos. ¿Entendí bien pero ahí estaría, justamente ahí estaría necesitando, estaría hablando de las P variables independientes. Claro, O sea, el P lo podés usar como el número de variables independientes, con lo cual, como tenés una constante, el beta cero, tenés una restricción más, tenés un parámetro más para estimar. ¿Sí? claro. Entonces hay que ver cómo usa el P. Si, yo no me acuerdo del Montgomery si el P es el número de parámetros del modelo o el número de variables independientes. Si P es el número de variables del modelo,
está correcto no restarle -1, digamos, ¿sí? Yo creo recordar ahora lo entiendo a partir de lo que vos decís, me parece que él aclara en alguna parte, dice que P, bueno, eso lo voy a poner en la diapositiva para que no haya, que P es la cantidad de variables independientes, punto. O sea, es la matriz original de datos. Pero entonces le estaría faltaría restar, porque n-p-1 está correcto, eso viene de la partición del análisis de la variancia, eso sí está claro, porque la variación total es n-1, como tenés ahí, vos tenés SST ahí en Sí, el R cuadrado abajo, es siempre n-1, y cuando uno resta, tiene que restar n-p-1 para que balancee los grados de libertad. Y P son el número de variables independientes en el análisis de la variancia. Hay que ver, revisemos P que considera Montgomery, no creo que esté equivocado, veámoslo un poquitito porque, pero n-p-1, asumiendo que P es el número de variables independientes. bien. Bueno, lo estoy anotando Para ir mirarlo. remando. Sí. Bueno, en términos generales, esto es bastante importante, importante, quiero decir, se puede observar fácilmente. Si yo tengo si yo tengo un modelo de regresión simple, múltiple, lo que sea, y le agrego alguna transformación de alguna de las variables que ya tengo, o incluso le agrego nuevas variables, bueno, agregando nuevas variables no estoy tan seguro, pero aumenta el R cuadrado. Eso, obviamente, en el límite produce un sobreajuste, porque el problema de la regresión es un problema de interpolación, o sea, yo quiero hacer que el modelo que tenga esté más cerca posible de todos los puntos, y en el límite yo puedo trazar con un lápiz, supongamos en regresión lineal simple, puedo trazar por un lápiz y hacer una línea uniendo todos los puntos y que me quede, no sé, la figura que me quede. Eso, la verdad, es algo completamente negativo para lo que hacemos. Y además es un defecto cuando uno no puede visualizar los datos porque no sabe qué significado tiene el R cuadrado. Entonces, para solventar ese problema, se inventó, por decirlo, o se corrigió el R, Se penalizó el R, digamos, sí. claro, ajustándolo ajustándolo a las variables que sí suman, por decirlo de alguna manera. Bien. A ver, vos recién ahí Sí. planteaste una duda si agregás nuevas variables si el R cuadrado aumenta. Sí, el R cuadrado aumenta con la incorporación de una nueva variable en el modelo. Ok, ¿Sí? pero yo me refería, o sea, una nueva variable como transformación de las anteriores o incluso una nueva variable que no tenga nada que ver. En ese caso Exactamente. también. Ah, bien, Una perfecto. variable cualquiera adicional, digamos, ¿sí? Sí, 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 sí. Bien. Eh, quiero preguntar si para todos está claro esa primera columna de unos, por qué se agrega, porque vos, Emilio, lo dio como sabido y me quedé en la duda, y me planteó la duda si todos entienden por qué la matriz X lleva una primera columna de unos. Sí, estaría bueno por ahí que hubiera puesto una imagen para visualizar eso. A ver, por ahí en Montgomery hay alguna. Acá está. ¿Lo ven? O sea, tenemos dos variables que no sé qué son. En este caso, Dice... perdón, tiempos de entrega, ¿son estos datos? Sí, sí, me parece Sí. que sí. Tiempos de entrega para el ejemplo 3.1. Tiempo de entrega en minutos, cantidad de cajas, distancia en pies. Y este es la matriz del modelo, que tiene un vector columna de unos, que yo lo interpreto, lo entiendo, eso es para calcular la ordenada del origen del modelo, ¿no? Si la ordenada del origen tuviera algún significado porque el cero pertenece al rango de las otras variables, ¿no? Si Ok. no, simplemente es un coeficiente que corrige, que ajusta nada más.
Esto se me hace como recontra, y además creo que sobre este vector columna también hay un montón de trabajos porque uno podría no poner unos, poner otra clase de número. Pero bueno, yendo al uno, yo me acuerdo que no este sábado, sino el anterior, Carlos explicó cómo construir la media, cómo y además construir la matriz de centrado, y siempre se utilizaba un vector columnas de uno. Y yo creo que tiene que ver con eso, o sea, o está implícita la relación con eso. No sé si me equivoco, no sé A si... ver el resto. ¿Cómo de nuevo, Emi? ¿Viste? No, no, Sí. no sé si vos estuviste, pero en la primera clase, para construir el vector de medias por columna, ¿no? O sea, por los vectores columna, se multiplicaba por el vector de unos. Yo ahora no me acuerdo exactamente, no lo Bien. tengo. Creo que en el Ecuadras aparece, a ver. Acá está. Para construir la media, el vector de medias, yo multiplico el vector traspuesto de unos por la matriz de datos originales, y a eso lo multiplico por un medio, y con eso tengo el vector de medias. Acá hay un ejemplo. No hay un ejemplo. Yo creo que tiene que ver con esto. No sabría decir más que esto. No No, sé. el No, vector o sea, la primera columna, que lo podemos considerar un vector de unos, ¿sí? sí, La matriz en realidad representa como si hubiera un x sub 0, que es la primera variable, que es la que acompaña a la constante o al beta 0, que es la ordenada al origen, digamos, ¿sí? Entonces, lo que estamos figurando ahí con un 1 es como si tuviéramos una variable que son todos 1, porque el beta 0 está multiplicado por un 1 finalmente en el modelo, ¿sí? claro. Sí, Por sí, eso tenés tengo que razón. incorporarlo a la matriz de observaciones X, le tengo que incorporar ese 1 en primera columna, porque si no tuviera ese 1 no saldría el beta 0, estaría con un modelo donde no existe el beta 0. Claro. Eso, la conveniencia de la inclusión del beta cero dependerá del investigador, ¿no? Y sí, hay modelos que uno puede sacar la ordenada al origen, ¿sí? Que no puede, Sí, sí, o sí. sea, lo hace centrado, digamos, ¿sí? Sí, Pero en no, general, todos los modelos los hacemos con eso ahí, ¿sí? Pero perfecto. bueno, quería que entendieran por qué aparece, tenemos que poner ese uno ahí adelante, esa columna de uno, porque es la que va a acompañar al beta cero, digamos, ¿no? Si no, cuando hiciera todo el álgebra de matrices, no me va a aparecer el beta cero. Tal cual. Sí, sí, sí. Eso mm, yo pensé que tenía que ver con lo otro, No, pero ahora que lo decís, sí, es cierto. bien. Bueno, la parte inferencial, que esto, la verdad, es, es- tiene ciertas cosas similares a cuando es la regresión lineal simple, pero tiene otras cosas que la verdad no me las imaginaba y que están buenísimas, pero que no llegaron a estar plasmadas en esta diapositiva. Bueno, también es el motivo de la materia, ¿no? No pretendía yo No más seguro. resolverlo todo en una diapositiva, pero había cosas, fundamentalmente cosas relacionadas con el análisis de la varianza, que por el tiempo y por cambios que hubo, fue difícil entenderlo y las excluí. Bueno, cumplidos los supuestos de Gauss-Markov, espero que esta noche suenen con Gauss y con Markov, es decir, comprobado por los métodos gráficos o las pruebas correspondientes, se puede realizar una serie de test para evaluar la adecuación del modelo y la pertinencia de los de los estimadores de beta. Em, Algo muy importante, lo primero que se hace y que cuando uno pide un summary de un LM en R aparece como en el último renglón, y que uno podría, yo cuando lo vi la primera vez dije, ¿qué es esto? Después, bueno, se perdió y nunca lo averigüé, y ahora, bueno, encuentro algo así como una respuesta. Es una prueba de significación de la regresión general. Entonces uno, en la hipótesis nula dice, alguno de todos los beta es igual a cero. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es
al menos 1 no es igual a 0. Es como una especie de decir, bueno, ¿me sirvió para algo todo el trabajo que hice? ¿Sí o no? A Y ver, bueno, en la hipótesis nula vos dijiste, ¿podés repetir la hipótesis nula qué significa? la hipótesis nula es que el beta 1, beta 2, beta 3, beta P son igual a 0. Bien, Y en la hipótesis alternativa es que al menos 1 no sea 0. bien. Eso No, es, porque había escuchado como que alguno podía ser cero y los otros no, pero bueno, está bien, todos tienen que ser cero. ¿Y qué pasaría en claro, un modelo de regresión si desde el beta 1 al beta k son todos cero? bueno, depende del contexto, podría ir preso, no. Eh, quiere decir que no, con la información que tengo no puedo establecer un modelo de regresión lineal en los términos que venimos trabajando. ¿Cuánto daría el valor estimado de ese modelo para cualquier valor de x1, x2, x3, xp? Y da lo mismo que la media de I, Claro, de la entonces, variable respuesta, de la dependiente. claro. Entonces no tendría ningún sentido porque no habría ningún cambio en la variable respuesta por un cambio en la variable independiente, ¿sí? Tal cual, tal cual. De hecho, en las vacaciones vi una página que planteaba los test de hipótesis como modelos lineales, ¿no? Los test de hipótesis que vemos en inferencial 1. Después por ahí lo paso. eh, si yo hago un test de hipótesis de la media, eso es un modelo lineal donde los coeficientes de la recta son todos ceros. Eso es una conclusión que salía del PDF, de la página. Ok. Hago una aclaración, digamos, nosotros todavía seguimos trabajando como regresión lineal múltiple o regresión lineal en general, como una cosa separada del análisis de la variancia. En realidad, tanto análisis de la variancia como regresión son modelos lineales generales, digamos, ¿sí? Ah, Pero, buenísimo. o No, sea, en no realidad tenía la idea. formulación es siempre la misma idea. Nada más que en el análisis de la variancia, la variable respuesta tiene otra formulación y las variables independientes tienen otras características particulares, pero desde el punto de vista conceptual es modelo lineal general, ¿sí? A partir de ahora, en la bibliografía moderna casi todo se trata como modelo lineal general. Perfecto. Bueno, también una vez hecho esta prueba, que el estadístico tiene una distribución f de Snedeker con k, que k en este caso es las variables, no sé por qué le cambié de k a p, eso debería Bueno, no corregir. importa. Son las variables, sí, pero induce error, lo voy a corregir esto también. Tiene parámetros k y n menos k menos 1. Fíjate que acá de nuevo tenés el n menos k menos 1 o n menos p menos 1, ¿sí? Sí, El menos 1 está funcionando ahí, digamos, ¿sí? ok. Bueno, eso es importante para que esté homogéneo. Claro. Bueno, sin perjuicio de lo anterior, una vez que, o sea, hago lo primero que es hacer una especie de testeo general, puedo testear individualmente todos los coeficientes y eso es básicamente lo mismo que hacíamos en regresión lineal simple. Y esta prueba se las llama pruebas marginales. Y Nosotros solemos llamarlas pruebas parciales, pero también se pueden llamar marginales. No era una nomenclatura que usábamos, pero ¿por qué se llaman parciales? Porque estoy testeando cada beta por separado, digamos, ¿no? claro, sí, Por sí, eso sí, es sí. parcial. Porque además los coeficientes de regresión se llaman parciales, ¿no? No sé eh, eh, Sí, si aclaraste eso, pero bueno, sepan que los coeficientes de regresión en regresión multi se llaman coeficientes de regresión parciales, digamos, ¿no? no, creo que lo borré, pero en algún momento lo vi. Volvé ahí recién donde estaba porque había una corrección que te quería decir o una aclaración. Sí, Acá. sí, cada beta I, ¿sí? Sí, Representa la variación de I por movimientos o por variaciones en la variable X sub I.
y el resto mantienen constante, porque si no el beta I Ok, falta poner que es el coeficiente que acompaña a una variable en particular, ¿sí? perfecto. Y es la variación de una unidad de X sub I, porque lo que cambia es el beta sub I, representa el cambio en una unidad de X sub I en I, estimado. Si las Perfecto. demás variables permanecen constantes. Lo anoté. Bien. Bueno, vamos a la última diapositiva, que esto ya es una comparación entre modelos, por decirlo de alguna manera. Un modelo reducido contra el modelo completo, es decir, y ya es agarrar y resolver. Esto yo no lo sé explicar con profundidad, pero no es lo, o sea, si yo a mí me da un coeficiente me da no significativo, o dos coeficientes me dan no significativo, no es que lo puedo sacar así porque, bueno, lo saco y se terminó la discusión. Porque por ahí en conjunto, o de A3 o de A4, depende de los que sean, tienen un impacto distinto que individualmente. Estamos, a fin de cuentas, estamos trabajando con una matriz de datos, no estamos trabajando con columnas solamente. Bien. Para eso se hace una especie de test entre la dimensión, o sea, el modelo con dimensión completa, por llamarlo de alguna manera, y modelo con dimensión reducida. Y sobre eso, eso sí permite sacar conclusiones que no sean arbitrarias, ¿no? Justificadas. Bueno, es un poco el resumen de lo de la diapositiva. Espero que A no ver, sea la completamente idea es erróneo. la siguiente. Hecho la primer prueba global o general, no sé cómo la llamaste, sabemos que el modelo ya de regresión es significativo. Después hay que hacer las pruebas parciales todas, no es que es a criterio del investigador, sino que uno debería, para ver si todos los coeficientes que acompañan a las distintas variables son significativos. Si todos son significativos, ningún problema, nos quedamos tranquilos, son distintos de cero. Pero cuando aparece un beta cualquiera que no es significativo, uno o más beta que no son significativos, uno debe repensar el modelo, porque no tiene ningún sentido incluir variables que no son significativas en el modelo, digamos, ¿sí? Tal cual. Entonces, bueno, está un poco lo que vos planteás. Vamos a ver que hay varias formas de hacer la eliminación de las variables, que es stepwise y forward, o sea, hacia adelante, inclusión hacia atrás, Sí. cosas por el estilo, que son los distintos métodos que hay. Pero para que no, eso, forward selection, backward elimination y ese método paso a paso y eso, ¿sí? La Perfecto. idea es que yo debo quedarme con un modelo con las variables que son que tienen coeficientes beta significativos, porque si no son significativos estoy ensuciando el modelo, voy a tener un R cuadrado más grande, pero no tiene ningún sentido tenerlo, digamos, ¿sí? Tal Entonces, cual. sí hay que hacer, una vez que hice las pruebas parciales y me quedan coeficientes no significativos, lo que no puedo hacer es dejar la ecuación con el beta, los betas significativos y no escribir el beta que no es significativo y eliminar esa variable. Porque cuando yo saque esa variable, se recalculan los betas que eran significativos, digamos. Claro. Y entonces ya no son los originales con todas las variables, sino van a ser unos nuevos betas que toman en cuenta no tener esa variable en el modelo. ¿Sí? Claro. Perdón, Sí. los beta también se podían estandarizar, ¿no? Ese es otro tema. Pero Ah, bueno, mira. primero tengo que encontrar el modelo me, que me cumpla con las condiciones de que todos los betas sean significativos, ¿sí? Y después, ahora vamos a hablar de la estandarización. Pero antes de hablar de la estandarización, yo les quería decir una cosa. Emilio lo presenta como que primero voy a mirar el R cuadrado. En mi concepto, lo primero que debemos mirar es la prueba global del modelo de regresión, porque no tiene ningún sentido mirar el R cuadrado Sí, si, es cierto.
si ya el modelo me dice que no es significativo, ¿por qué voy a mirar el R cuadrado? Sí, voy a Claro. ver que seguramente es bajo, seguramente es pequeño si no es. Entonces, o lo que yo... No, no, está bien. Yo porque diagramé esto de entre descripción, inferencia y finalmente correlación lineal, pero la verdad es como, sí en el de Montgomery aparece un detalle del R y el R ajustado antes de hablar de la inferencia, y yo no estoy en posición de decir que se equivocaban. No, la verdad ni lo pensé, No, no, esto no, que vos no, decís, y la verdad tenés razón, si no, no no es un trabajás bien. problema de estar equivocado o no, digo, sino, a ver, si yo trabajo analizando el R cuadrado y la inclusión de las variables, y después voy y miro en el análisis de la variancia que el modelo no es significativo, en realidad trabajé inútilmente. Entonces, yo digo desde un punto de vista más práctico, la F, o sea, la prueba global, una vez que miré la F y me dice que hay algún coeficiente significativo, me voy a las pruebas parciales para ver cuáles son las variables que son significativas, porque mirar el R cuadrado, ahí, si después tengo tres que no son significativas, por decir cualquier cosa, tengo que rehacer el modelo. Entonces, yo en un tema de practicidad miro primero la prueba global, miro las pruebas parciales, y cuando todo eso me dio, y es significativo, ahí voy a mirar el R cuadrado. No es que no lo voy a mirar, pero ahí ya estoy en un paso más elevado en cuanto a lo que es el manejo de una regresión del punto de vista práctico. Obviamente, recién cuando llego ahí también puedo mirar los supuestos, porque mirar los supuestos antes, si tengo coeficientes, o sea, parámetros que son cero, estimado, no sé si tiene mucho sentido. Entonces, mirar los supuestos es cuando yo más o menos conseguí un modelo que me parece que funciona, pruebo si los supuestos se cumplen o no, porque ahí si no me meto de nuevo a ver cómo resuelvo el problema de los supuestos. ¿Sí? Es como, Claro. igual no hay un único camino, uno puede tomar los dos o tres, finalmente tiene que probar todo, y entonces o trabajás más o trabajás menos, esa es la única diferencia, me parece. Sí, 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 entiendo. Y la verdad no lo había pensado, pero es No, lógico. bueno, es lo que uno con la práctica va aprendiendo y va consiguiendo. Pero bueno, sí, están los pasos, pero yo no me acuerdo si te quedaban para vos o quedaban para otro, lo de la inferencia para incluir o eliminar variables, pero si no, no importa, lo vemos en algún momento, en alguna clase ajustamos eso, ¿sí? Bien. Bien. Si quieren ver lo último que había hecho, pero por ahí no contribuye demasiado, es Todo eh, contribuye la proyección en mi tiempo. ortogonal. Bueno, no está del todo terminado porque no llegué a tiempo, pero la verdad esto está en Montgomery y eh, me pareció muy ilustrativo y muy interesante para verlo, si se carga alguna vez. Eh, Supongan que tienen, acá no le puede cambiar el nombre, ¿no? Este es el vector, eh, este es el vector de la variable respuesta, ¿no? Que tiene n dimensiones. No sé si se llega a ver, es este vector. Este es el vector, supongamos, de presión arterial de una persona. Y las variables de entrada son el vector de unos y una sola variable, eh, que sería, no sé, sal, por decirlo de alguna manera. Ambas definen lo que se llama el espacio de estimación, y lo que tenemos que hacer es proyectar este vector que no pertenece, que tiene una tercera dimensión, proyectarlo ortogonalmente al espacio de estimación que, bueno, en este caso no contribuye mucho mostrar los ejes, pero el punto C sería su proyección ortogonal, luego de calcular los coeficientes. No sé si quizás no era lo mejor introducirlo de esta manera, pero el que sea ortogonal la proyección es que es mínima, y eso tiene que ver con lo que vimos desde el lado del análisis, y esto es lo que se está haciendo en realidad algebraicamente, que es exactamente lo mismo. Bueno, por mí ya terminé. Espero que hubiera estado mejor de prepararlo de otra manera, pero bueno, no.
Bien, Emilio. Esta es la partecita un poquito más compleja por ahí de entender de lo que es la proyección. Ahí no sé cómo lo vieron el resto, pero bueno, está interesante. Y por ahí estaría bueno si lo compartís, el ejemplo en el GeoGebra, por si lo quieren ver ellos, a ver Ok. cómo se ve, digamos, ¿no? O sea, lo que sabemos que el espacio de estimación donde vamos a construir de- el vector de coeficientes es un espacio P-1 dimensional que el conjunto de datos en total y siempre, por eso, acá es donde se ve muy fuerte lo de la no multicollinealidad. Si yo tuviera dos vectores que son combinación lineal de otro, yo eso lo vería, si pudiera verlo en alguna dimensión. De alguna manera, si pudiera visualizarlo cuando son muchas dimensiones, eso se vería mucho más claro y me haría poder sacar esa dimensión, por decirlo de alguna manera. Bueno.